Vamos a iniciar entonces en la clase de hoy el módulo 3. Yo voy a hacer una breve introducción a este módulo, como para que tengamos algunas coordenadas teórico-críticas. Un momento, que la voy a admitir a Guadalupe. Para que tengamos algunas coordenadas teórico-críticas generales para pensar a los autores que nos van a convocar en este módulo. Y luego, por supuesto, cuando hagamos el abordaje de las obras, iremos viendo, digamos, bibliografía crítica correspondiente a cada uno de ellos. Bueno, este tercer módulo se propone pensar la literatura de los márgenes y en los márgenes, obviamente, ¿no? Se orienta a pensar el margen como categoría teórica. No vamos a dar una definición teórica del margen, pero sí vamos a hacer uso de algunos planteos desde los cuales poder pensar esta categoría. En primera instancia, digamos, una primera inferencia que surge de esta noción tiene que ver con el margen como un enclave y como una construcción espacial, que en su emergencia y por oposición, podríamos decir, necesariamente señala un centro, ¿sí? Si tenemos un margen, refiere a un centro, aunque más no sea, ¿no?, como una implicancia. Y en este sentido, la noción de centro nos retrotrae, o nos proyecta, mejor dicho, al sistema literario y a un sistema cultural, ¿no? O sea, ¿cuál es el centro del sistema literario y cuál es el centro de ese sistema cultural? Si nosotros pensamos en la literatura nacional y en el sistema literario, mejor dicho, de la literatura nacional, necesariamente, digamos, lo que se configura como centro es la literatura rioplatense, ¿sí? En nuestro canon, la literatura rioplatense se ha posicionado, podríamos decir, como una totalidad, ¿sí? De algún modo en desmedro, ¿sí?, de las literaturas, de las representaciones literarias, de las proyecciones literarias que van surgiendo en otras localidades, en otras regiones de nuestro país. Entonces, de algún modo, problematizar y pensar la literatura desde los márgenes implica entonces pensar de qué modo se configura el sistema literario y las diferentes representaciones de él, ¿no? En este sentido, los márgenes nos van a servir para pensar dos autores dentro del recorte que hemos operado en el programa, por esta coyuntura tan extraordinaria que atravesamos, y estos dos autores son Quiroga, Horacio Quiroga, escritor central de la literatura nacional del siglo XX, y la otra autora que nos convoca es Sara Gallardo. En este caso pienso, bueno, en Rocío, que es auxiliar alumna de la materia, y en vos, Germán, que estás recursando esta materia. En esta oportunidad vamos a trabajar no con novelas de Gallardo, sino con su narrativa breve. Gallardo no es una escritora central del canon de las letras nacionales, siempre pensando, ¿no?, desde este canon construido desde la literatura rioplatense, pero es cierto que durante el último tiempo es una escritora que ha sido rescatada y que está siendo reposicionada dentro del sistema literario. Lo cierto es que más allá del lugar que ocupen en el sistema literario argentino, ambos, y esto es lo que, digamos, el punto de convergencia, construyen sus poéticas desde el margen. ¿Sí? Desde el margen, con múltiples implicancias que vamos a ir explorando en el desarrollo de este módulo. Así, el margen se configura entonces como una construcción literaria, pero también como un lugar de enunciación para estos escritores, que es lo que me interesa particularmente, ¿no? Además de señalar una poética y un lugar de enunciación, en el abordaje que vamos a hacer de estos autores, nos va a interesar también las imágenes de autor
y de autora que articulan a partir de este posicionamiento, podríamos decir, de este locus de enunciación marginal que asumen. Y también este locus de enunciación situado en el margen, que ellos adoptan en sus poéticas, entraña un posicionamiento, como vamos a ver, frente a la literatura. Es decir, que, para repasar, ¿no? Esta literatura pensada desde los márgenes y en los márgenes nos va a servir entonces para problematizar el margen como un espacio de configuración poética, podríamos decir, como un espacio de enunciación a partir del cual se proyectan determinadas imágenes de autor y de autora y que también, vinculadas a estas imágenes de autor y de autora, entrañan un posicionamiento estético, ideológico y político frente a la literatura. En este sentido, el margen cuenta con una potencialidad que el centro no tiene y que tiene que ver, digamos, con una cadena de significados, podríamos decir, que lo construyen como un significante. El margen puede pensarse desde la diversidad, y hay muchos márgenes, hay muchas formas de pensar el margen, ¿sí? Estético, de clase, de género. Y también es una noción cuya potencialidad radica en la movilidad del concepto. El margen no es algo estático, ¿sí? Es una construcción móvil, porosa, permeable, podríamos decir. El centro tampoco es un lugar estático, ¿sí? De hecho, si pensamos en el canon como un centro, como un espacio central, vemos que el canon con el tiempo va cambiando. Los centros también van cambiando, ¿sí? Desde ya. Lo que ocurre con el centro es que de alguna manera necesita, para configurarse y para legitimarse, articular cierta, ¿cómo podríamos decirlo? Cierto efecto, cierta ilusión de estaticidad. Y aunque el centro es un concepto, digamos, móvil también, que no es estático, podríamos decir que es mucho menos móvil que el margen, ¿sí? De hecho, si vamos nuevamente a pensar al canon como un centro, vamos a ver que el canon no es algo que se modifique tan rápidamente, ¿no? O sea, los textos literarios canónicos que nosotros seguimos abordando en nuestras literaturas cambian en sus perspectivas y enfoques, pero es muy difícil, digamos, que un escritor central se mueva de ese centro. Digo, todavía seguimos pensando la literatura a partir de Borges, todavía seguimos pensando la literatura a partir de Hernández, todavía seguimos pensando la literatura a partir de Sarmiento, ¿no? Para ir ejemplos de la literatura nacional del siglo XIX. Por otra parte, en relación a esta estaticidad que parece tener el centro, ¿no? Hay ciertos términos, ciertas categorías que de algún modo lo fortalecen y asientan en esa estaticidad, ¿no? El centro suele ser identificado con lo universal, con lo global, a diferencia del margen que suele ser ya en sus enclaves espaciales, ¿no? O en sus imaginarios espaciales, podríamos decir. Suelen ser identificados con lo regional, con lo local, unidades y construcciones menores de algún modo, ¿no? Más subalternas, podríamos decir. Ustedes me paran si hay algo que no se comprenda o si el audio no está saliendo bien. Digo esto porque la clase pasada tuvimos bastantes problemas con el audio. Bien, en relación a esto, entonces, a este panorama general, quiero ir a un par de categorías teóricas que creo que nos van a ayudar para construir una noción de margen a la luz de las propuestas estético-poéticas de estos autores, y una de esas categorías es la de domicilio existencial. Es una categoría articulada por Rodolfo Kusch, es un filósofo, bueno, de origen alemán, digamos, pero que vivió en Argentina, que toda su producción
intelectual la desarrolla acá, este concepto él lo articula en un texto que se llama Esbozo de una antropología filosófica americana, y él define la categoría de domicilio existencial como una unidad geocultural desde el que son pensados y problematizados los saberes de una comunidad. El domicilio existencial, dice él, supone un locus de enunciación y supone un estar ahí a partir de la experiencia. Es decir, que en este sentido, lo que a nosotros nos interesa del domicilio existencial son tres cuestiones. Una que refiere a esta unidad geocultural, otra que se vincula con un lugar de enunciación, y vinculado a esto que siempre supone un estar ahí y una experiencia de ese estar ahí. Y señalo, digamos, la experiencia fundamentalmente porque vamos a ver que estos dos escritores que nosotros trabajamos en este módulo son escritores cuya experiencia de vida necesariamente atraviesa su producción literaria. Lógicamente esto pasa, digamos, en todos los escritores que trabajamos, pero en ellos, digamos, de alguna manera la experiencia de vida también se convierte en materia literaria y en materia poética. Perdón, Gabriela, ¿quién es este autor que mencionabas? El Rodolfo domicilio Kusch. existencial. Rodolfo Kusch, te deletreo el apellido. K-U-S-C-H. De todos modos, esta introducción, digamos, al módulo, luego se los voy a subir en un apunte, ¿sí? Es Vale. un autor súper interesante, es re interesante toda su trayectoria intelectual. Digamos, él trabajaba en la UBA, en Buenos Aires, y en algún momento, digamos, algo no calzaba en su itinerario intelectual y decide irse a Jujuy. Y ahí es donde desarrolla, digamos, todos sus planteos filosóficos. Hoy es sumamente estudiado Rodolfo Kusch. De hecho, por estos días hicieron varias jornadas porque se cumple un aniversario de su nacimiento. Es interesante porque es también un intelectual que justamente renuncia al centro y escoge irse al margen, ¿no? Para pensar algunas cuestiones, porque se da cuenta que el centro de algún modo sesga sus posibilidades intelectuales, podríamos decir, así simplificando la cosa a grosso modo. En el caso de Quiroga, ese domicilio existencial del que habla Kusch se materializa claramente, como vamos a ver en sus textos, en el monte, en la selva misionera. A partir, digamos, de la cual él articula toda una experiencia de vida que se entrama con su ser escritor. El monte, la selva misionera, la frontera, ¿sí? En el caso de Gallardo, a mi juicio, ese domicilio existencial es mucho más complejo, porque el domicilio existencial de Gallardo en realidad se inscribe, se construye a partir del tránsito constante por los espacios, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, bueno, el domicilio existencial de Quiroga es la selva misionera, es el monte, es la triple frontera. En el caso de Gallardo no podemos señalar un espacio. En realidad es ese devenir, ese tránsito constante por los espacios que siempre son marginales en Gallardo, lo que permite hablar de un domicilio existencial, como vamos a ver. De alguna manera Gallardo y su narrativa están atravesadas, podríamos decir, por la ubicuidad. Una vez que es una escritora que se mueve muy fácilmente por diferentes espacios, y su literatura, digamos, su poética, mejor dicho, también se inscribe en esa ubicuidad. Es una escritora rara, Gallardo, que no puede encasillarse fácilmente. Esa ubicuidad que, para quienes, bueno, todos han cursado Literatura Argentina 1, pero es un poco esa ubicuidad que caracteriza a Mansilla, con la diferencia, ¿sí?, de que mientras Mansilla, de esa capacidad
de ubicuidad que caracteriza su tránsito por los espacios, ¿no? Configura una centralidad, Gallardo siempre elige la marginalidad, ¿sí? No le interesa el centro a Gallardo. Bien, los márgenes también remiten, como hemos dicho al principio, a una noción espacial, ¿no? Y en este sentido remiten a una cartografía, a posibilidades de construir mapas, ¿sí? Literarios, culturales, imaginarios. Mapas podríamos decir que denotan, cuando hablo de estas cartografías marginales, ¿no? Me refiero, denotan otras posibilidades relacionales entre los espacios, diferente a los que proponen nuestros espacios tan polarizados entre centro-margen, centro-periferia, digamos. Si nosotros pensamos desde el centro, nuestras posibilidades son esas siempre: centro-margen, centro-periferia, alterno-subalterno, por irnos a otro marco teórico. Bien, posicionarse desde el margen implica pensar las cartografías espaciales, culturales, simbólicas, desde otro lugar. Y permite, como les decía, ir pensando otras posibilidades relacionales. En este sentido es que quiero rescatar una segunda noción teórica que me parece también muy productiva, que es la noción de tercer espacio. Es una noción articulada por un geógrafo cultural, Edward Soya, que a partir de el problema, de la problematización y el diseño y la producción de los espacios, en realidad la palabra indicada es esa. A Soya le interesa pensar la producción de los espacios. Bueno, a partir de eso les decía entonces, lo que él hace es ponerse a pensar justamente cómo se produce el espacio en las sociedades postindustrializadas, tratando de suspender, en principio podríamos decir, los espacios pensados en términos binómicos. Por ejemplo, un ejemplo arquetípico que tenemos para pensar el espacio en términos binómicos en nuestra literatura es campo-ciudad, ¿sí? Bueno, de alguna manera Soya quiere romper con eso. En un principio le va a interesar romper con esos binomios, luego se va a dar cuenta que el problema ya va mucho más allá y que en realidad no se trata de romper con binomios, sino que se trata de dejar de pensar el espacio dialécticamente. Ya vamos a llegar a eso. Bien, entonces, le interesa, como les decía, pensar cómo se producen los espacios, cuál es la lógica de racionalización de los espacios para apropiárselos, y en este sentido él define el tercer espacio por su ambigüedad, ¿sí? Por su ambigüedad y de algún modo la puesta en sospecha inicialmente de estos binarismos. El tercer espacio para Soya es un lugar de intercambio entre diferentes dimensiones. Esto no lo dice Soya, sino que lo digo yo. Pensar el tercer espacio como un lugar de intercambio entre diferentes dimensiones, dirá Soya, y yo agrego que ese tercer espacio, de algún modo, está determinado por una lógica de interseccionalidad, ¿sí? Donde confluyen, como decíamos, lo simbólico, lo imaginario, cuestiones de clase, cuestiones de género, a eso me refiero, ¿sí? Con un lugar de intercambio en donde prima una lógica interseccional, podríamos decir. A partir de esto, Soya se da cuenta, como recién les decía, que más que pensar material y simbólicamente los espacios desde una lógica
binaria, hay que pensarlas desde una lógica, desde una lógica no binaria, hay que pensarlas desde una lógica no dialéctica, dice Soya, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Sí? Hay que suspender de alguna manera esta lógica dialéctica de los espacios. Se trata, dirá Soya, de pensar los espacios trialécticamente, ¿sí? Y para pensar los espacios trialécticamente, él se vale de un autor, Henri Lefebvre, que tiene un artículo justamente que se llama La producción del espacio, y Lefebvre postula, ¿sí?, que el espacio se compone en realidad de 3 espacios, ¿sí?, o de 3 dimensiones, mejor dicho. El espacio percibido es uno de ellos. El espacio percibido se relaciona con lo material, lo físico, con la actividad humana, con las conductas que podemos desarrollar, ¿no?, en dicho espacio. Una segunda instancia del espacio es lo que Lefebvre llama el espacio concebido. El espacio concebido es aquel espacio ligado o vinculado, mejor dicho, a la representación subjetiva que cada uno de nosotros hace del espacio. Refiere, digamos, a las posibilidades de representación espaciales. Y la tercera instancia, que es la que le interesa a Soya y es la que le interesa a Lefebvre, es la del espacio vivido, que refiere a la experiencia de vida en un espacio. La experiencia particular que las personas desarrollamos en un espacio concebido y en un espacio percibido. Estos 3 espacios, digamos, intervienen y se interrelacionan en nuestra experiencia de lo espacial, podríamos decir, en nuestro devenir de lo espacial. Se interrelacionan y se contienen, ¿sí? No hay una relación de supremacía entre ambos, por eso la relación es trialéctica, sino que cada uno se contiene y se determina. En el caso de los autores que nosotros abordamos, digamos, podemos ver que estas 3 instancias de configuración espacial, que son trialécticas, diseñan lo que es el margen. Diseñan lo que es el margen con todas las implicancias que tiene para ellos, ¿no? O sea, el margen como lugar de enunciación, tal como lo definimos, el margen como espacio de construcción de una poética, como espacio de representación y como espacio escritutario. Bien, a grandes rasgos esto sería el marco teórico-conceptual desde el cual nos vamos a mover en relación a estos autores. ¿Con esto hay alguna duda, algún interrogante, algo que no haya quedado claro? No, está bien. Por mí está bien. Tengo miedo de que se me corte, no sé por qué. No me deja configurar la reunión para que no se corte a los 40 minutos. Bueno, si se llega a cortar, inmediatamente, digamos, seguimos y nos volvemos a conectar. Bueno, en función de esto, hoy yo quiero hacer la presentación de Quiroga y delinear algunas cuestiones generales en torno a su obra y a los desterrados. Bueno, Horacio Quiroga, como ya he dicho, es un escritor canónico de las letras nacionales. Algunos datos biográficos que son importantes justamente, ¿no?, por esto que decíamos en torno a la importancia de la experiencia
para la poética de estos dos autores que vamos a trabajar. Bueno, él es un escritor uruguayo, nace en Salto el 31 de diciembre de 1878. Su vida, como todos sabemos, ¿no?, estuvo signada por la tragedia, la muerte accidental del padre, el suicidio de su padrastro, luego asesinará accidentalmente a un amigo de su juventud, el suicidio de su primera esposa, su suicidio, y luego, digamos, podríamos decir que hay una suerte de estirpe trágica en la familia Quiroga, porque, bueno, también su hijo se suicida. O sea que es una familia con una carga, no sé, bastante oscura, podríamos decir. Rescató esto porque va a aparecer luego en sus cuentos, hay algunos pasatiempos de juventud iniciales, el ciclismo, la fotografía, la química, que serán pasatiempos que lo acompañarán siempre, pero que también estarán intrínsecamente vinculados, ¿no?, con la configuración de su poética, podríamos decir, y también con las imágenes de autor que él proyecta. Porque de alguna manera la imagen de autor que proyecta Quiroga, al menos el primer Quiroga, ¿sí?, es una imagen de autor de alguna manera atravesada por la modernidad, ¿sí? Estos elementos, como veremos, bueno, ustedes han leído Los Desterrados, van a ver que intervienen temática y compositivamente, ¿no?, en su literatura. Lo cierto es que en su primera juventud rápidamente toma contacto con la estética modernista, que abraza en la primera etapa de su producción. En 1900 viaja a París. Quiroga venía de una familia muy acomodada económicamente. Cumple el itinerario, digamos, del niño bien, viaja a París así como experiencia iniciática, propia de su clase social, y vuelve de París, una experiencia que lo deja bastante decepcionado, podríamos decir, de la ciudad luz. A la vuelta funda, junto con otros amigos, el Consistorio del Gay Saber, que nucleaba a jóvenes con inquietudes literarias. En 1901 aparece